Vamos a revisar el primer tema de la ginecología 1 que me corresponde y se trata del el estudio de la anatomía de la pelvis, los mecanismos del parto. Esto incluye los movimientos cardinales del feto y también vamos a hablar de las maniobras de Leopold, etc. Esta clase casi toda tiene solamente imágenes. El texto van a tener que revisarlo en la obstetricia de Williams. Vamos a comenzar con la primera diapositiva. Aquí tenemos la pelvis ósea vista desde la cabeza de la paciente, ¿verdad? O sea, desde arriba. Y la hemos puesto así para que ustedes observen la forma que tiene, que no es un círculo perfecto, tampoco es un triángulo, sino que tiene una forma más o menos como ovoidal. Y en ella vamos a distinguir dos partes. En la parte superior de la diapositiva están señaladas la pelvis falsa. Quiere decir que es parte de la pelvis, ¿verdad? Pero se le llama falsa porque no es la que nos interesa como canal del parto. La que nos va a interesar es la pelvis verdadera, la cual empieza desde la entrada de la pelvis, el diámetro, el plano superior de entrada de la pelvis, que va pues desde la sínfisis del pubis hasta el promontorio del sacro. Y está formado por las ramas del pubis, el hueso ilium y el hueso sacro, ¿no? En esta diapositiva vemos los tres planos dibujados en tres círculos, que son los que va a tener que atravesar la presentación y todo el cuerpo del feto. El primer plano, el plano medio y el plano inferior. En la diapositiva de abajo, en el dibujo de abajo de la diapositiva, vemos que ya se señalan ciertas mediciones. En este estamos viendo un diámetro transverso, ¿verdad? Del plano superior, el cual, como ustedes ven, tiene que medir lo mínimo 10.5 centímetros, ¿verdad? Este podemos decir que es uno de los diámetros más estrechos que tiene que atravesar el feto. Y más abajo, ya en el plano medio, estamos viendo ahí el diámetro interespinoso, el cual va desde una espina del isquion, una espina isquiática, a la otra, y que no debe medir menos de 10 centímetros, ¿verdad? Entonces, el diámetro interespinoso va a ser el diámetro más estrecho que tiene que atravesar el feto, ¿no? En el plano superior vamos a ir realizando plano por plano para que no vaya a haber confusión. Regresemos acá mejor. Aquí tenemos señalado en el círculo superior el conjugado obstétrico. El conjugado obstétrico es el diámetro anteroposterior del plano superior de la entrada de la pelvis. Este va a determinar pues que el feto pueda encajar o no pueda encajar la presentación. El conjugado obstétrico mide más o menos igual que el interespinoso del plano medio, ¿verdad? Se espera pues que no mida menos de 10.5 centímetros para que pueda haber un descenso de la cabeza fetal. En esta otra diapositiva estamos ilustrando mejor la pelvis falsa de la pelvis verdadera,
Y como ven ustedes, pues hay una línea que se llama cresta pectínea, que es la que señala la frontera, el límite entre las dos pelvis. La otra imagen estamos viendo el ligamento que une ambos lados del pubis, que se llama ligamento púbico superior, y abajo tenemos el ligamento arqueado. Estos son los ligamentos que van a permitir cierto movimiento de la pelvis, cierta acomodación de la pelvis para el parto. En esta otra diapositiva vemos los tejidos blandos, los músculos. El principal músculo que nos interesa pues es el elevador del ano, que está compuesto por varios músculos, ¿verdad? Ahí están ilustrados los tres músculos principales. Estos se distienden para poder permitir el paso de la presentación y del cuerpo fetal, ¿verdad? Y en las mujeres que no han tenido hijos, generalmente pues se le hace una episiotomía cortando esos planos musculares, los cuales van a tener que ser reparados adecuadamente para evitar un desgarro, es decir, una ruptura por el paso del feto, que va a ser una herida mucho más difícil de reparar. En la diapositiva que tenemos al otro lado, pues están los diferentes huesos. Los vamos a mencionar nuevamente, que son el ilion, que está de color azul, el pubis, ambas ramas, de la derecha e izquierda, el isquion, que está en la parte posterior, ¿verdad? Y el sacro, que está al final pues, de la columna vertebral. Este también va a jugar un papel muy importante, permitiendo el paso del feto. Algunas mujeres pues tienen el sacro plano, otras lo tienen así cóncavo, como se ve en el dibujo, que facilita pues el paso del feto. Aquí nuevamente tenemos una vista cefálica de la pelvis y nuevamente para ilustrar los diferentes planos. Aquí nos estamos enfocando más que todo en el plano superior, la entrada de la pelvis, y el que nos va a interesar principalmente es el conjugado obstétrico, que es verdaderamente el diámetro de entrada. Sin embargo, como este no lo podemos medir directamente, tenemos que medir el conjugado diagonal, que como ustedes ven, va desde la parte inferior de la sínfisis del pubis hacia el promontorio del sacro, y nos va a servir como una medida indirecta del conjugado obstétrico. Entonces aquí tenemos el diámetro antero-posterior de la entrada de la pelvis, el conjugado obstétrico. También está ilustrado el diámetro antero-posterior del plano medio de la pelvis, que va desde la parte inferior de la sínfisis del pubis hacia el sacro, pero pasando en una línea imaginaria que une las dos espinas isquiáticas. Estas son las que nos van a determinar el plano medio. Entonces, el plano medio va a ser amplio si el sacro es cóncavo y si la distancia que hay entre una espina y la otra es adecuada. Ya decíamos que no puede medir menos de 10 centímetros. Esta distancia entre las dos espinas del isquio no la podemos medir directamente tampoco. Y vamos a inferir de que la distancia entre ambas es adecuada, midiendo otro diámetro, que es el diámetro transverso del plano inferior, que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, en conclusión, los diámetros más estrechos que tiene que atravesar el feto para poder nacer por vía vaginal son el anteroposterior
del estrecho superior, o sea, del plano de entrada de la pelvis, del plano superior. El transverso del estrecho medio y el transverso del estrecho inferior. Pero los principales son los dos primeros. Aquí tenemos una vista de la pelvis ósea desde abajo, pues, una vista caudal, y ahí vemos el transverso del plano inferior, ¿verdad? Entonces, este sí más o menos se puede medir, ¿verdad? Y este nos va a dar a entender de que si está adecuado, entonces también el transverso del plano medio es adecuado. Entonces, como ven ustedes, debe medir aproximadamente como 11 centímetros, ¿verdad? Ahora vamos a hablar un poquito sobre la cabeza del feto, que es normalmente pues grande, a veces es lo que dificulta el nacimiento por vía vaginal. Aquí vemos que tiene dos suturas principales, una que lo atraviesa la cabeza de adelante hacia atrás, que es la sutura sagital, y la otra que lo atraviesa en forma transversal, que es la sutura coronal, ¿verdad? Ahí tenemos los diferentes huesos, los huesos frontales, los parietales, el hueso occipital, y donde se unen esos diferentes huesos, forman dos fontanelas. La fontanela anterior, que es hacia la parte adelante de la cabeza, que como ustedes ven tiene una forma como romboidal, ¿verdad? O sea que está formada pues por la sutura sagital y la sutura coronal. Luego tenemos la fontanela posterior, ¿verdad? Que esto hay que poner mucha atención porque esto es importante, que tiene forma triangular, ¿verdad? Está formada por la sutura lamboide, ¿verdad? Y la sutura sagital. O sea que sus límites son el hueso occipital y los dos huesos parietales. Entonces, cuando hacemos un tacto vaginal, lo que debemos tocar es la fontanela posterior. Es decir, que tenemos que tocar algo que tiene forma triangular. Si tocamos algo que es forma romboidal, entonces estamos tocando la fontanela anterior. Entonces, eso no es normal. Eso quiere decir que la cabeza no está flexionada, ¿verdad? Como debe estar para poder nacer. Relacionado con el descenso de la cabeza fetal a través de la pelvis, atravesando el plano medio, para que pueda atravesar el plano medio de la pelvis, es necesario que la cabeza fetal se acomode, o sea, que haga una rotación, ¿verdad? Normalmente la cabeza no entra poniendo la fontanela posterior directamente abajo del pubis, sino que entra a la pelvis en forma transversal, poniendo la cabeza así como de lado, ¿verdad? Que la fontanela posterior está a un lado. Y para poder atravesar el plano medio tiene que dar vuelta, tiene que rotar la cabeza de tal manera que la fontanela posterior se encuentre en la línea media de la pelvis. De esa manera puede atravesar el plano medio, el diámetro ese que hablábamos, que es chiquito, ¿verdad? Que es el que está entre las dos espinas del isquio. Entonces, a ese movimiento que cambia de posición la cabeza se le llama rotación interna. Significa pues que el feto coloca alineada la sutura sagital de su cabeza con la línea media de la pelvis, con el diámetro anteroposterior, digamos, de la pelvis. Esto lo hace porque, como vimos anteriormente, vamos a regresar a ver la cabeza fetal, el diámetro más
más pequeño de la cabeza es el diámetro biparietal, que va entre un parietal al otro y mide 9 centímetros y medio. Pues fíjense cómo es interesante, ¿verdad? Que ese diámetro es el que tiene que coincidir con el diámetro que va entre las dos espinas isquiáticas. Por eso decíamos que ese diámetro interespinoso no debe medir menos de 10 centímetros, porque el diámetro biparietal mide 9 centímetros y medio. Más adelante vamos a revisar que también la cabeza tiene que estar flexionada para también reducir el diámetro que presenta al canal del parto, el diámetro anteroposterior de la cabeza. Ya vamos a hablar de eso más adelante. Entonces, la rotación interna, en conclusión, ¿verdad? Ocurre para poder atravesar el plano medio de la pelvis, para que coincida el diámetro biparietal con el diámetro interespinoso de la pelvis. Ahora, aquí tenemos que se ha estudiado los diferentes tipos de pelvis en el ser humano, en cadáveres, por supuesto, ¿verdad? Y ahí se ha medido y básicamente son 4, ¿verdad? La pelvis más adecuada para un parto vaginal es la ginecoide, ¿verdad? Como ustedes ven, ¿verdad? Se ha ilustrado ahí que tiene una forma más o menos circular, quiere decir que se puede dividir en dos partes iguales con una línea que cruza las espinas isquiáticas. Las otras pelvis, el diámetro transverso de la pelvis media, como ustedes ven, no queda exactamente a la mitad y eso dificulta el paso de la cabeza fetal, ¿verdad? Entonces tenemos pues que la ginecoide es la más adecuada. Al otro lado está la androide, que tiene forma como de corazón, que es la del hombre, ¿verdad? Que es completamente inadecuada. Luego tenemos la antropoide, que es la de los simios, ¿verdad? Que tampoco no es muy adecuada. Y abajo tenemos la pelvis platipeloide. La pelvis platipeloide da la impresión de que no es tan mala, ¿verdad? Por su forma, ¿verdad? Que más, es la que más se acerca al círculo. Sin embargo, esta pelvis es muy pequeña, los diámetros son muy estrechos, ¿verdad? Y aunque la forma no se ve tan distorsionada, pero generalmente son pelvis demasiado pequeñas que no permiten el paso del feto, ¿verdad? Estas pelvis se asocian a las mujeres de baja estatura, ¿verdad? En algunos servicios de obstetricia, al nomás entrar la paciente al servicio, le miden la estatura. Y si mide 1,50 de altura o menos, ya de un solo imaginan que tiene una pelvis platipeloide y que no va a poder tener el parto por vía vaginal, ¿verdad? Entonces, más adelante también vamos a revisar cómo se calcula el peso del feto para poder saber con anticipación si va a haber problemas para que pueda pasar ese cuerpo a través de la pelvis. O sea que el parto vaginal depende de varias cosas, ¿verdad? Una es que tengamos una pelvis adecuada, con diámetros adecuados, forma adecuada. Y la otra es que el tamaño, los diámetros de la cabeza fetal principalmente, no excedan los diámetros de la pelvis. O sea, si tenemos de entrada un niño que calculamos que va a pesar más de 3,5 kilogramos, ya sabemos que esa cabeza va a tener diámetros bastante grandes, que va a poder nacer por vía vaginal solamente que la mujer sea una mujer de una talla de 1,70, o sea, que tenga una pelvis bastante amplia, ¿verdad? Que sea caderuda. Pero, pero, pero aunque la pelvis sea adecuada, ¿verdad? Si el feto es demasiado grande, tampoco no va a poder pasar. Entonces va a depender de los diámetros del feto. Y la tercera cosa es de la presentación, que sea la presentación correcta, adecuada, ¿verdad? Con una cabeza flexionada.
Aquí vamos a revisar cómo se mide el conjugado diagonal, ¿verdad? Ahora, en este dibujo del libro, esa mano que han dibujado es exageradamente grande, ¿verdad? Las manos de nosotros son mucho más pequeñas, ¿verdad? Pero es solamente para ilustrar que la idea es que con el dedo medio de la mano del examinador se toque el promontorio y luego con la otra mano se señala a dónde está el pubis, ¿verdad? Y luego eso se lleva a una cinta métrica y se mide esa distancia y a eso se le conoce como conjugado diagonal. Ahora, el conjugado diagonal, ¿para qué nos sirve? Es una medida indirecta del conjugado obstétrico, ¿verdad? Que dijimos que es el diámetro antero-posterior del plano superior, es decir, de la entrada de la pelvis, que es el más estrecho, ¿verdad? Que no debe de medir menos de 10 centímetros, ¿verdad? El conjugado obstétrico no lo podemos medir directamente, entonces medimos el conjugado diagonal y le restamos 1,5 centímetros para tener una idea de cuánto mide el conjugado obstétrico. Ahora en esta diapositiva ven ustedes de que no es una medida exacta porque va a depender también de la forma del pubis, ¿verdad? Ahí ven ustedes las diferentes posiciones que tiene el pubis, con lo cual pues da un factor de error, ¿verdad? Luego tenemos que el otro diámetro que podemos medir es la distancia que hay entre una tuberosidad isquiática y la otra, ¿verdad? Y aquí tenemos el aspecto de la pelvis, ¿verdad? Luego a los lados tenemos las dos tuberosidades isquiáticas, que son esos huesitos que topan a veces en la silla donde nos sentamos. Entonces, si medimos este diámetro que va entre una espina, una tuberosidad isquiática y la otra, podemos tener idea si la distancia que hay entre las espinas del plano medio de la pelvis es mayor de 10 centímetros o no, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo donde a veces cuando ya estamos con el guante, pues ya no podemos usar la cinta métrica y entonces usamos el puño y ya nosotros anteriormente no hemos medido cuánto va desde uno de los dedos desde el segundo hasta el quinto dedo, ¿verdad? Cuánto mide, ¿verdad? Entonces ahí vemos que en este ejemplo mide más de 8 centímetros, lo cual nos está diciendo de que no es tan estrecho, ¿verdad? Lo ideal sería que mida 11 centímetros, ¿verdad? Sería lo ideal, ¿verdad? Pero más de 8 se considera que no es tan malo. Ahora, esto casi nunca van a ver ustedes que un interno o un residente lo mida, ¿verdad? Porque somos haraganes, ¿verdad? En la práctica lo que dicen es ángulo subpúbico adecuado o amplio. Pero eso no nos dice nada, ¿verdad? La única cosa que nos puede decir si es adecuada la pelvis es que se mida, ¿verdad? Nos dice un diámetro intertuberoso de 11 centímetros, ya sabemos que es adecuado. O si no, decir cuánto es el ángulo que forman los dos huesos del pubis, ¿verdad? Entonces, como ven ustedes, para que mida 11 centímetros, tendría que tener un ángulo por lo menos más de 90 grados, ¿verdad? Entonces, si nos dice ángulo subpúbico mayor de 90 grados, también nos está diciendo de que no es tan estrecho, ¿verdad? Pero solo decir que es adecuado no dice nada, ¿verdad? Más da la impresión de que no se le ha prestado atención y que no se ha hecho una medición adecuada. Ahora vamos a hablar del encajamiento. ¿Qué es el encajamiento? Llamamos encajamiento cuando el diámetro biparietal, recuerdan cuando vimos la cabeza fetal que mide 9,5 centímetros, ha atravesado el plano superior de la pelvis, es decir, que la cabeza ya ha entrado a la pelvis.
Ahora, ¿cómo sabemos que ya atravesó el diámetro biparietal la pelvis? Bueno, la manera es al tacto vaginal, ¿verdad? Con frecuencia en los exámenes se equivocan y ponen en las maniobras de Leopold que cabeza encajada. Eso no existe. Por las maniobras de Leopold no se puede medir el encajamiento. El encajamiento se determina por el tacto vaginal. Cuando tocamos el occipucio de la cabeza fetal y tocamos las espinas isquiáticas. Entonces, si el occipucio ya llegó, ya descendió hasta donde está una línea imaginaria que une las dos espinas isquiáticas, entonces decimos que ha ocurrido el encajamiento, ¿verdad? Pero de lo contrario no podemos decirlo. Ahora, muchas veces nos equivocamos porque la cabeza se moldea. Ustedes han visto que nacen unos niños con cabezas así alargadas, como que son sandía, ¿verdad? Entonces, a veces la cabeza trata de pasar, ¿verdad? Y se amolda, pero o desarrolla edema del cuero cabelludo, ¿verdad? Y sentimos como que ya llegó el occipucio a las espinas isquiáticas y en realidad no es así, ¿verdad? Porque hay edema del cuero cabelludo. Bueno, decíamos que para que haya un parto vaginal necesitamos entonces diámetros pélvicos adecuados, diámetros fetales adecuados, que no sean muy grandes el niño. Y la tercera cosa es la presentación que sea adecuada, ¿verdad? La presentación y todo lo que conlleva la presentación, ¿verdad? Que es la actitud, la variedad, la posición, etcétera. Que ya vamos a hablar de eso. Entonces, para tener una idea si los diámetros fetales no son excesivos, la única forma, bueno, se puede hacer por ultrasonido naturalmente, ¿verdad? El ultrasonido le da un promedio de las medidas, de varias medidas que nos dan un peso fetal estimado, pero si no tenemos el tiempo o el ultrasonido para poder tener idea de cuánto puede pesar el feto, tenemos la regla de McDonald, que pues ya no aparece en las ediciones recientes de la ginecología obstetricia. Y aquí yo se las traigo para que la conozcan y la usen también, ¿verdad? Porque es importante. Entonces, ¿cómo se calcula el peso fetal? Se calcula al multiplicar la altura uterina, ¿verdad? Que se mide con una cinta métrica desde el pubis hasta el fondo del útero, y esta se multiplica por 100, ¿verdad? Entonces, si tiene una altura de 33 centímetros, se multiplica por 100, entonces nos da 3.300 gramos, ¿verdad? Pero además de la altura uterina vamos a sumar o vamos a restar de acuerdo a la estación y de acuerdo a la edad gestacional. Entonces, si el occipucio se encuentra a un nivel de la línea que une las espinas isquiáticas, no vamos a restar ni vamos a sumar nada. Pero por cada centímetro que esté arriba de esa línea, el occipucio, le vamos a restar 100 gramos. Y por cada centímetro que esté abajo, le vamos a sumar 100 gramos. Esto es lo que conocemos como estación, ¿verdad? Entonces, si está a estación 0, no se suma ni se resta nada. Si está a -1, se le resta 100. Está a -2, se le resta 200. Está a -5, o sea que ni siquiera ha encajado. Entonces, le restamos 500, ¿verdad? Entonces, así es como se hace. Y con la edad gestacional igual, ¿verdad? Por cada semana que falte para llegar a las 40 semanas, le vamos a restar 100. Y por cada semana que se haya pasado, le vamos a sumar 100, ¿verdad? Entonces, así es como calculamos el peso fetal. Entonces, por ejemplo, si tenemos una altura uterina, por ejemplo, de 36 centímetros de altura uterina, está grande, ¿verdad? Entonces, 36% son 3.600 gramos, ya se pasó de los 3.400, ya difícil. Pero, ¿qué pasa con la estación? ¿Verdad? ¿Y qué pasa si está a -4? No está a estación 0, sino que está a -4.
Entonces tenemos que restarle 400. Entonces 3.600 menos 400 ya nos da 3.200, que ya es un peso adecuado. Entonces vamos a combinar la altura uterina, la estación y la edad gestacional para calcular el peso fetal. Hoy vamos a hablar de los mecanismos del trabajo de parto. Y para hablar de esto, pues tenemos que hablar de las características de la presentación, la posición, situación, etc. ¿A qué le vamos a llamar posición? ¿Vean? Posición fetal dentro de la cavidad uterina o dentro de la pelvis o del abdomen de la paciente. Para empezar está la situación. ¿Qué es la situación? Es cómo se encuentra el eje longitudinal del feto en relación con el eje longitudinal del cuerpo de la madre. Si están paralelos, o sea que están en la misma dirección, entonces decimos que está en situación longitudinal, ¿verdad? Si no está paralelo, sino que está formando ángulo de 90 grados, entonces vamos a decir que tiene una situación transversal o transversa. Y las otras, que son intermedias, son oblicuas, que generalmente son transitorias, no son definitivas. Entonces, la situación longitudinal puede tener dos presentaciones, ¿vean? La presentación cefálica y la presentación pélvica. La cefálica quiere decir que lo que va a entrar a la pelvis es la cabeza. Y la pélvica, que lo que va a entrar a la pelvis son las nalgas o la pelvis del feto. ¿Vean? Y si está en situación transversa, entonces la presentación ya no es cefálica ni pélvica, sino que es una presentación de hombro, ¿verdad? Lo que vamos a tocar al tacto vaginal es el hombro del feto. Pues la presentación más común es la cefálica, pero también esta presentación cefálica hay varios tipos, ¿verdad? Tenemos la presentación de occipucio, quiere decir que lo que tocamos es el triángulo, la fontanela que tiene forma de triángulo, es la normal, es la más común, 96.8%, también se le llama de vértice. Luego tenemos la pélvica, que lo que tocamos son las nalgas del feto, el ano o la cadera, ¿verdad? O los pies, ¿verdad? Entonces esta es menos común, un 2.7%. Tenemos la presentación de hombro, ¿verdad? Que se ve en la situación transversa, que es el 0.3%, gracias a Dios. Y la compuesta, que se refiere a que hay dos partes del cuerpo del feto que están tratando de atravesar la pelvis. Puede ser un bracito, una mano y la cabeza, por ejemplo. Entonces eso va a dar problemas para que la cabeza pueda entrar, ¿verdad? Va a estorbar la mano. También tenemos que, aunque sea una presentación cefálica, si la cabeza no está flexionada, lo que va a estar tratando de entrar a la pelvis no es el occipucio, sino que es la frente o la mandíbula, ¿verdad? Entonces tenemos las presentaciones de cara y la presentación de frente. Y también hay otra más rara, que es la de sincipucio, ¿verdad? Quiere decir que lo que quiere entrar es en la parte de la cabeza que corresponde a la fontanela anterior. ¿Ve? Ahora vamos a hablar de la actitud o postura del feto, ¿verdad? Generalmente cuando hablamos de actitud, lo que más mencionamos es si la cabeza está flexionada o no, pero en realidad la actitud o postura se refiere a todo el cuerpo. El feto antes del trabajo de parto tiene una actitud que tiene la columna vertebral estirada, ¿verdad? Y ya cuando empiezan las contracciones se adopta lo que conocemos como actitud fetal, ¿verdad? Que es con las piernas flexionadas, los brazos flexionados y la columna vertebral encorvada y la cabeza flexionada, ¿verdad? Esa es la famosa actitud fetal, que es la natural, la normal, la que no nos va a dar problemas, ¿verdad?
Y es importante a través de las maniobras de Leopold establecer si es una actitud adecuada o no. Y luego tenemos la variedad. La variedad se refiere a si está orientada la presentación hacia la derecha o hacia la izquierda de la pelvis de la madre, ¿verdad? Entonces, si estamos con una presentación cefálica, una presentación de occipucio o de vértice, entonces puede ser una presentación occipito anterior, izquierda o derecha, o posterior, izquierda o derecha. Ya vamos a ver algunas imágenes de eso. Aquí tenemos, ¿verdad?, que las presentaciones de vértice o occipucio pueden ser anteriores, pueden ser posteriores y pueden ser transversas, izquierda o derecha, o anteriores o posteriores, izquierda y derecha, ¿verdad? Entonces, todo eso lo tenemos que determinar al examinar la paciente para tener idea hacia dónde va a ser la rotación interna y, y si está ocurriendo los movimientos adecuados de la presentación para que puedan hacer por vía vaginal. Aquí tenemos algunas imágenes donde están las variedades de la presentación de occipucio. Ahí ustedes ven pues, la occipito anterior derecha, occipito anterior izquierda. Luego tenemos la occipito posterior izquierda, la occipito posterior derecha y la occipito transverso derecha, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se debe determinar al tacto vaginal. Y cuando la cabeza no está flexionada, sino que extendida, pues la presentación de cara va igual, vean, es mento anterior izquierda, mento anterior derecha, mento posterior derecha, etc. Y en la situación transversa es el hombro, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a tocar, el tacto vaginal, y en la presentación pélvica vamos a tocar los glúteos del feto, ¿verdad? Fíjense que hasta ahora yo no he dicho presentación podálica, ¿verdad? Porque eso no existe. El nombre correcto es presentación pélvica, ¿verdad? Que puede ser completa o incompleta. Completa cuando los piecitos están flexionados y lo que se toca son las nalguitas del niño, el ano. Y incompleta cuando los pies no están flexionados y lo que se toca es un pie, ¿verdad? Entonces, la pélvica puede ser completa o incompleta, ¿verdad? Pero no existe la presentación podálica, eso es invento, ¿verdad? Aquí tenemos las variedades para la presentación de cara, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar de las maniobras de Leopold. Las maniobras de Leopold son 4. ¿Para qué va a servir esto? Va a servir para conocer la situación, la presentación, incluso un poco la variedad, y por último la actitud fetal, ¿verdad? Las maniobras de Leopold no sirven para determinar si está encajado o no está encajado. Olvídense de eso. Eso es absurdo. Se puede decir si la cabeza está móvil o fija a la pelvis. Esa es otra cosa. Pero no se puede decir está encajado o no está encajado. Entonces, en las maniobras de Leopold, vamos a empezar con la primera, ¿verdad? El examinador se coloca viendo hacia la cabeza de la madre, ¿verdad? Y con las dos manos a los lados toca el polo superior del abdomen. Y si toca parte blanda, son las nalgas. Si toca dura, es la cabeza, ¿verdad? Luego en la segunda maniobra toca las partes laterales del abdomen y ahí puede determinar si toca pequeñas partes que corresponden a los brazos y a los pies del feto o toca la espalda del feto, ¿verdad? Entonces ahí puede decir si está, a qué lado se encuentra la espalda del feto. La tercera maniobra sirve para confirmar la primera maniobra. O sea, si con la primera maniobra determinamos que la presentación es cefálica,
sea, con la primera maniobra lo que tocamos en la parte superior del abdomen son las nalgas. En la tercera maniobra, que tocamos la parte inferior del abdomen, lo que vamos a tocar es la cabeza. Entonces, la tercera maniobra solamente sirve para confirmar la primera maniobra. Y por último, tenemos la cuarta maniobra. Esta va a servir para dos cosas, ¿verdad? En primer lugar, como ven ustedes, ahí van las manos tratando de juntarse. Si las manos se juntan, entonces quiere decir que la cabeza no ha entrado a la pelvis, está móvil, ¿verdad? Está fuera de la pelvis, ¿verdad? Ahora, si cuando hacen ese movimiento las manos se distancian la punta de los dedos, porque topa en la cabeza, ¿verdad? Entonces quiere decir que la cabeza ya está fija a la pelvis, que no está, como dicen, flotante, sino que ya está fija a la pelvis. Y también la segunda cosa que va a servir es para ver si la cabeza está flexionada o no, ¿verdad? Entonces, eso se va a poder ver cuando no está fija la pelvis, ¿verdad? Cuando el feto la cabeza no ha entrado a la pelvis. Si ya entró a la pelvis, ya no vamos a poder determinar si está flexionada o no, ¿verdad? Y lo que tratamos de tocar es la prominencia cefálica, ¿verdad? Entonces, si la prominencia cefálica coincide con el mismo lado donde está la espalda del feto, entonces decimos que está flexionada. Y si es al revés, ¿verdad? La prominencia cefálica se encuentra del lado de las partes de los piecitos y en los brazos del feto, entonces está extendida. Bueno, al tacto vaginal, vamos a hacer una pequeña pausa acá. Después vamos a hablar de la diapositiva. En el tacto vaginal vamos a examinar tres cosas. Uno, los diámetros de la pelvis, las características de la pelvis. Ya dijimos que el plano superior lo vamos a evaluar con el encajamiento. O sea, si está encajado, quiere decir que el plano superior ya fue superado. Ya la cabeza atravesó el plano superior. Si todavía no está encajado, entonces tratamos de tocar el promontorio y medir el conjugado diagonal. Si el conjugado diagonal mide 11, oigan bien, 11.5 centímetros, entonces podemos pensar que el conjugado obstétrico mide por lo menos 10 centímetros. Como dijimos que se le va a restar 1,5 centímetros. Y el conjugado obstétrico dijimos que no debe medir menos de 10 centímetros. Entonces el conjugado diagonal no debe medir menos de 11.5 centímetros. Ahora ustedes no me van a dejar mentir, pero nadie mide el conjugado diagonal. Lo único que dicen es no palpo promontorio. ¿Y eso qué quiere decir? Pues, si no palpa promontorio, está tratando de decir que está muy lejos y que el conjugado diagonal es adecuado. Sí, puede ser que su mano sea muy chiquita y por eso no, o tiene miedo y no quiere meter toda la mano dentro de la vagina. En fin, ¿verdad? El conjugado diagonal debe medirse y se puede medir cuando la cabeza no está fija a la pelvis. Si ya está fija a la pelvis, no lo van a poder medir. Entonces, decíamos, ¿verdad? Que una de las cosas que se va a hacer al tacto vaginal es evaluar la pelvis. Si hay encajamiento, cuánto mide el conjugado diagonal, si las espinas están prominentes, si el sacro es cóncavo. No, el sacro, la concavidad del sacro no se debe tocar. Si la tocan es porque está muy hacia adelante, es inadecuado. Y por último, la pelvis inferior, si el diámetro intertuberoso mide 11 centímetros, pues qué bueno, estamos bien, ¿verdad? Si mide menos de 11, ya estamos un poco preocupados. Ya si mide menos de 8, pues eso no sirve, ¿verdad? No, es una pelvis muy estrecha, ¿verdad? O el ángulo subpúbico, si no quieren medir el intertuberoso, pues díganme cuántos grados tiene el ángulo subpúbico. Si tiene más de 90, pues entonces está bien. Si tiene 90 o menos, pues está mal, ¿verdad? Entonces, imagínense, tiene 45 grados, eso está completamente mal, ¿verdad?
Entonces, aparte de la evaluación de la pelvis al tacto vaginal, vamos a estudiar la presentación y la variedad, que es de la que habla esta diapositiva. Y por último, ¿verdad? Al tacto vaginal vamos a evaluar el cuello uterino, las características del cuello, si está borrado, parcial o completamente borrado, si está centralizado o está posterior, o si hay dilatación, ¿verdad? Cuánto mide la dilatación, si las membranas están íntegras, las membranas están rotas. Entonces son tres cosas las que vamos a determinar en el tacto vaginal. Las características de la pelvis, las características de la presentación, incluyendo la variedad, y por último, las características del cuello uterino y de las membranas, si están íntegras o están rotas. Ahora vamos a hablar de la de en medio, la presentación y la variedad. Entonces, haciendo este movimiento hacia arriba con los dedos, tratamos de tocar la sutura sagital y dándole una rotación a la punta del dedo, tratar de tocar la fontanela posterior. Si lo que tocamos no es la fontanela posterior, sino que es la anterior, entonces la cabeza no está flexionada, la presentación no es normal, no es de occipucio, ¿verdad? Lo que debemos tocar es una estructura triangular. ¿Y dónde está? Si está debajo del pubis, quiere decir que ya hizo la rotación interna. Si no está exactamente debajo del pubis, no ha hecho la rotación interna. Entonces tenemos que pensar que, ¿por qué no la ha hecho? ¿Será que la pelvis y la cabeza tienen un problema y no puede descender la cabeza? Bueno, entonces la presentación hace ciertos movimientos, ¿verdad? Que se le ha llamado movimientos cardinales. Eso significa pues que va cambiando, adaptándose a los diámetros de la pelvis para poder atravesarla, ¿verdad? El primer movimiento cardinal es el ingreso de la presentación, ¿verdad? Lo cual se ha visto pues que en la mayor parte de las veces es en occipito transverso izquierdo, ¿verdad? Luego en occipito transverso derecho y un 20% en occipito posterior, ¿verdad? Ya sea izquierdo o derecho. Eso lo tengo que determinar al tacto vaginal tocando la fontanela posterior, ¿verdad? Luego viene el encajamiento, que decíamos que cuando el occipucio ya llegó al nivel de las espinas isquiáticas. Entonces, el ingreso a la pelvis, el encajamiento, el descenso y la flexión prácticamente se dan simultáneamente, ¿no? La cabeza va entrando a la pelvis, encaja, al mismo tiempo la cabeza se termina de flexionar, ¿verdad? Luego hace el otro movimiento, que es la rotación interna, que consiste en que la fontanela posterior de forma triangular se coloca en la línea media, ¿verdad? Debajo del pubis, ¿verdad? Luego que logró hacer eso, atraviesa el plano medio y una vez atravesó el plano medio viene la extensión de la cabeza. La extensión que le sirve para terminar de salir de la pelvis. Una vez salió la cabeza, ¿verdad? Aquí están ilustrados, ¿ya? Cuando después que hace la extensión, entonces el siguiente movimiento es la rotación interna, ¿verdad? La rotación externa, por ejemplo. Esta rotación externa también se le conoce como restitución. ¿Eso qué significa? Se le llama restitución porque la fontanela posterior se vuelve a colocar en el mismo sitio donde estaba al principio cuando entró a la pelvis. Si entró en occipito transverso izquierdo,
vuelve a colocarse en occipito transverso izquierdo, ¿verdad? O sea que para salir, como ustedes ven, pues con la extensión, la cabeza viene en forma alineada, digamos, ¿verdad? Con la línea media de la pelvis. Luego hace una rotación. ¿Para qué sirve esta rotación externa? Que también se le llama restitución. Eso va a servir para que el tórax pueda atravesar el plano medio de la pelvis. De tal manera, pues, que presente el eje más pequeño, que es el anteroposterior del tórax, que alinearlo con el diámetro transverso de la pelvis media, el diámetro interespinoso. Entonces, para eso sirve la restitución o rotación externa, para que el tórax pueda atravesar la pelvis media. Una vez atravesó el tórax la pelvis media, entonces viene el nacimiento del hombro anterior generalmente, ¿verdad? Pero a veces no sale el anterior, sino que sale el posterior, ¿verdad? Y por último, pues sale el hombro posterior, ¿verdad? Ahí termina de salir todo el cuerpo, ¿no? Fíjense que aquí, en este momento, a veces ocurren problemas, ¿verdad? Cuando tenemos un feto muy grande, a veces logra salir la cabeza y los hombros no pueden salir. Entonces, el que atiende un parto tiene que conocer las maniobras para expulsión de los hombros. Ahora, para no tener este problema de falta de expulsión de los hombros, lo ideal es que hayamos hecho el ejercicio de la regla de McDonald, hayamos hecho una correcta evaluación de la pelvis antes de llegar a este momento de expulsión. Pues si tenemos un feto que pesa más de 3,5 kilogramos, o sea, más de 3,4 kilogramos, mejor hacerle cesárea, ¿verdad? Porque puede ser que en el momento del nacimiento tengan lo que conocemos como distocia de hombros, ¿verdad? La distocia de hombros es una experiencia que a nadie se le desea, ¿verdad? Porque puede morir el feto, puede terminar fracturado de la clavícula o puede terminar con una parálisis de Duchenne, ¿verdad? O sea, que se le daña el plexo nervioso del miembro superior y queda paralizado ese miembro. Entonces, para evitar eso, es mejor, si tenemos un feto grande o una pelvis muy estrecha, mejor hacerle cesárea. Y conocer las maniobras. Son 5 maniobras descritas para poder resolver una distocia de hombros, ¿verdad? No es el propósito de esta clase explicar las 5 maniobras, solamente les voy a explicar una, que consiste en flexionar las piernas de la paciente hacia el tórax, tratando de topar las rodillas en el tórax de la paciente, lo cual ayuda a que se amplíe la pelvis y se pueda sacar el hombro, ¿verdad? Esa es la maniobra más sencilla. Si eso no funcionó, ya están en problemas, ¿vean? Porque van a tener que hacer las otras maniobras que casi siempre pues llevan a complicaciones para el feto, ¿verdad? Bueno, aquí hay otro término que pues tenemos que conocerlo y es el término del asinclitismo, ¿verdad? Sinclitismo y asinclitismo. Esto es un término que también nos ayuda a entender si la presentación es adecuada y se puede determinar cuando la cabeza todavía no está fija, no ha entrado a la pelvis, ¿verdad? Y consiste en tratar de determinar si la cabeza está alineada con la pelvis o no, ¿verdad? Entonces, si no tocamos la sutura sagital de la cabeza fetal, entonces tenemos un asinclitismo. Tenemos que tocarla. Si no se toca, hay un asinclitismo. Ahora, dependiendo si lo que tocamos es el parietal anterior de la cabeza fetal, le vamos a llamar asinclitismo anterior.
Y si lo que se toca es el parietal posterior, pues se llama asinclitismo posterior. Esta es una posición de la cabeza fetal que no favorece la entrada a la pelvis, ¿verdad? Y que deberíamos tratar de determinarlo en las primeras etapas del trabajo de parto. Luego aquí vamos a hablar un poquito sobre el mecanismo de flexión de la cabeza fetal. Decíamos que el feto cambia de actitud, ¿verdad? Antes del parto, pues está la columna vertebral como extendida y ya para el parto se coloca en una forma flexionada, ¿verdad? Pero lo que más nos interesa es la cabeza. Como ustedes ven, cuando la cabeza está flexionada, el diámetro que presenta la cabeza para entrar a la pelvis es más pequeño, ¿verdad? Entonces, la flexión de la cabeza nos ayuda a reducir el diámetro de la presentación, ¿verdad? El diámetro antero-posterior de la cabeza fetal. O sea que eh, lo vamos a ver un poquito mejor acá. El diámetro cuando la cabeza está flexionada que presenta es el diámetro suboccipito bregmático. Bregma es la fontanela anterior, ¿verdad? Entonces va desde la fontanela anterior hacia la parte inferior del hueso occipital, ¿verdad? Entonces ese es el diámetro que presenta el feto para poder entrar a la pelvis sin problema. Y este mide 9.5 centímetros, igual que el diámetro biparietal, ¿verdad? Entonces, como ven, pues la naturaleza es sabia, ¿verdad? Pero si no hay flexión, el diámetro que está tratando de entrar a la pelvis ya no es el suboccipito bregmático, sino que es el diámetro occipito frontal, que va desde la frente hasta el occipucio. Y ese mide 11.5 centímetros. O sea que es mucho mayor, ¿ve? Entonces, si la cabeza no se flexiona, va a ser difícil que entre a la pelvis, ¿ve? A menos que sea una pelvis sumamente grande, ¿ve? Muy amplia. Aquí vemos también, ¿verdad? La diferencia, ¿no? Cuando la cabeza está flexionada y cuando cuando está extendida o está parcialmente flexionada. Y por último, cuando está muy flexionada, ¿verdad? O sea que tampoco no ayuda, ¿verdad? Tiene que estar flexionada, pero no exageradamente flexionada. Este otro dibujo, ¿verdad? Parecido, ¿verdad? Una edición más antigua de Williams, pero que también se puede ver claramente la diferencia eh, en cada una de ellas, ¿verdad? Al descenso de la cabeza, el encajamiento, rotación interna y extensión en dos variedades distintas, ¿verdad? En una occipito transversa izquierda y una occipito posterior derecha, ¿verdad? Entonces, como ustedes ven, cuando está en occipito posterior derecha, para que haya una rotación interna completa, la cabeza tiene que hacer una rotación más grande, ¿verdad? O sea que tienen que rotar un montón, ¿verdad? En cambio, si está en occipito anterior, la rotación es pequeña, ¿verdad? Es más fácil. Hay algunos niños que nacen en occipito posterior, ¿verdad? Cuando el niño nace en occipito posterior, se requiere que la pelvis de la madre sea sumamente amplia, sobre todo el plano medio y el plano inferior, ¿verdad? De lo contrario, no va a poder nacer, ¿verdad? Y estos niños nacen en lugar de sacar la cabeza mirando hacia el suelo, nacen al revés, ¿verdad? Mirando hacia el cielo, ¿verdad? Cuando nacen occipito posterior, ¿verdad? Que puede ocurrir, ¿verdad? Pero se necesita que la pelvis de la madre sea sumamente amplia, sobre todo la pelvis media y la pelvis inferior, ¿verdad? Ahora, cuando hay problemas
Eh, la cabeza, pues como las suturas no están calcificadas, ¿verdad? Entonces tiene cierta capacidad para moldearse, ¿verdad? Pero en algunos casos no solo se moldea, sino que se termina fracturando, ¿verdad? Y ocasionando hemorragias cerebrales al feto, ¿verdad? Entonces, esas son catástrofes que, pues, son inaceptables, ¿verdad? Que nazca un niño por vía vaginal muerto y todo fracturado de la cabeza, ¿verdad? Para terminar, vamos a revisar un poco sobre las diferentes fases del trabajo de parto. Tenemos la fase latente, que es cuando las contracciones todavía no son muy intensas, eh, pero que sí sirve para que vaya madurándose el cuello uterino y finalmente pues haya una dilatación adecuada. Luego tenemos la fase activa, que es prácticamente la fase de dilatación del cuello uterino. Y por último tenemos el segundo periodo, ¿verdad? Que es ya el periodo de expulsión, ¿verdad? Entonces, el trabajo de parto generalmente lo realizamos en la fase activa, en la cual ustedes ven esa curva que nos está enseñando cómo va dilatando el cuello uterino y que sigue una curva, eh, se le llama asintótica, es decir, que tiene una fase en que hay una aceleración, ¿verdad? O sea, que no va lineal, sino que va cada vez dilatando más y más en una fase de pendiente máxima de la aceleración y por último, antes de que alcance la dilatación total, pues tiene una fase de desaceleración. Desaceleración, ¿qué significa? Sigue dilatando, pero no sigue dilatando tan rápidamente como lo estaba haciendo, ¿no? Entonces, en la fase activa, las primeras 2 horas, más o menos va a dilatar 1 centímetro por hora, ¿verdad? Luego, en la fase pendiente máxima, dilata 2 centímetros por hora. Y nuevamente en la fase de desaceleración vuelve a dilatar 1 centímetro por hora. Esto es interesante porque esto es, por supuesto, en una nulípara o una mujer que no ha tenido parto, ¿verdad? En la multípara es otra historia, ¿verdad? Los tiempos se acortan generalmente, ¿no? Pero es importante porque tenemos que recordar esta curva. A veces cuando la paciente ya tiene 8 centímetros, creemos que en media hora ya va a estar total dilatada y no es así, ¿verdad? De 8 centímetros a 10 centímetros pasan 2 horas. No es tan rápido, ¿verdad? Como hemos visto que ha ido dilatando muy rápidamente, ¿verdad? Creemos que así va a continuar y no es así, ¿verdad? Entonces hay que tener paciencia. Hay otra manera de analizar esto que es este otro esquema, ¿verdad? Donde en realidad se divide el trabajo de parto en la división preparatoria, que incluye la fase de latencia y la primera parte de la etapa activa de dilatación, la división de dilatación propiamente dicha, que corresponde a la de máxima aceleración. Y por último tenemos la división pélvica, ¿verdad? Que empieza con los 8 centímetros de dilatación, que hasta que está total dilatada y también incluye el periodo de expulsión. En este gráfico se ha dibujado cómo avanza la dilatación, pero se le ha agregado el descenso de la presentación. Entonces, como ustedes ven, el descenso máximo ocurre después que llega a los 8 centímetros de dilatación, ¿verdad? Entonces, es decir, por eso se le ha llamado división pélvica, ¿verdad? Porque es cuando ocurre el máximo descenso de la presentación
que termina pues con el nacimiento, la presentación, ¿verdad? Entonces, todos estos gráficos son bien interesantes, ¿verdad? Porque, por ejemplo, vamos a ver el primero, cuando la nulípara ya tiene 4 centímetros de dilatación, ¿verdad? Ya tiene que iniciar la fase de pendiente máxima. Y también tiene que empezar a ocurrir el descenso, ¿verdad? Entonces, cuando una mujer nulípara tiene 4 centímetros de dilatación, se espera que ya la presentación haya encajado, es decir, que el occipucio ya esté a nivel de las espinas isquiáticas, ¿verdad? Si no está a nivel de las espinas isquiáticas, no hay encajamiento, entonces tenemos que pensar que hay una pelvis superior, o sea, el plano superior de la pelvis verdadera, que tal vez es demasiado estrecha y eso, entonces puede ser que sea muy estrecho el conjugado obstétrico o puede ser que la presentación no sea de occipucio, sino que sea de frente. O también puede ser que las contracciones uterinas no sean efectivas, ¿verdad? Entonces, cuando hay un estancamiento en la dilatación y en el descenso, el que está llevando el trabajo de parto tiene que hacerse varias preguntas, ¿verdad? ¿Qué es lo que está fallando, verdad? Puede ser que la pelvis no sea adecuada, la presentación no sea adecuada, el tamaño fetal no sea adecuado o las contracciones uterinas no sean adecuadas. Entonces, la parte de las contracciones uterinas las vamos a revisar en el seminario que me toca a mí asesorar, donde vamos a ver ahí pues que tiene que haber un triple gradiente descendente, es decir, que las contracciones tienen que cumplir la ley del triple gradiente descendente para que obtengamos un trabajo de parto adecuado. Ahora, fíjense la diferencia. Nosotros como médicos podemos analizar científicamente, ¿verdad? Porque conocemos la fisiología cómo deben ocurrir las cosas de manera normal, ¿verdad? Y decimos que hay problemas basados en cosas científicas, ¿verdad? Es decir, que no hay una presentación adecuada, que los diámetros pélvicos no son adecuados, no ha ocurrido el encajamiento, no ha ocurrido la rotación interna, en fin, ¿verdad? El análisis de la frecuencia cardíaca fetal, que es otro aspecto importante también, ¿verdad? Que tenemos que monitorear y detectar si en algún momento el feto está entrando en sufrimiento fetal antes que se muera, ¿verdad? O antes que tenga daño cerebral irreparable. En cambio, pues las parteras, ¿verdad? Que no han estudiado medicina, no conocen todo esto, ellas dicen que todo va bien si hay contracciones fuertes nada más, ¿ya? O sea, que si las contracciones están fuertes, dicen, no hay ningún problema, todo está funcionando bien. Pero nosotros no, ¿verdad? Tenemos que monitorizar la dilatación, el descenso, la frecuencia cardíaca fetal y todo lo que hemos hablado en esta clase, ¿verdad? Entonces, espero pues que les quede claro y ojalá pues que podamos contestar alguna pregunta que tengan.